En Bolivia, captura de fondos de pensiones bolivianos como salvavidas y enciende alarmas de oscuros negocios. Eso está pasando con Bolivia. Luis Arce, su presidente, con un déficit creciente y las fuentes de financiamiento cerradas, el presidente boliviano pone fin a la administración privada de la AFP, un camino plegado de denuncias de corrupción y contratos con Rusia e Irán en camino. El gobierno de Luis Arce atraviesa días grises, dice este medio. Por un lado, la pelea interna y pública con el ex presidente Evo Morales y sus partidarios sigue escalando y nadie sabe hasta dónde puede llegar. Por el otro, la economía boliviana muestra cada vez más números en rojo. El déficit en las puertas públicas alcanza nuevos récords. La inflación crece. Los maestros y otros gremios mantienen protestas diarias en las calles reclamando aumentos salariales que no llegan hasta el día de hoy. Los dólares para la importación se acabaron y distintos sectores industriales alzan sus reclamos por falta de insumos. El gas es oro invisible que tenía Bolivia. Comienza a escasear una falta de inversiones. El riesgo país en ese país se dispara y se cierran los gritos para nuevos créditos en los mercados inflacionarios, en los nuevos mercados internacionales. Ante el ahogo político y el apremio económico, ante Arce recurre a la experiencia de otros gobernantes populistas en la región y va por el último manotazo para obtener dinero, los fondos de pensión. La historia es larga y lo tiene el actual presidente como coprotagonista en su anterior etapa como ministro de Economía de su padrino político, devenido en némesis Evo Morales. Desde 1997 Bolivia tiene dos administradoras privadas de fondos de pensiones o AFPs que llaman, como se la conoce. Una de ellas está en manos del banco español BBVA, WWA, ¿no? Y la otra permanece a la aseguradora suiza Zurich. Desde el año 2006, con la llegada de Morales al poder, tuvieron que soportar diferentes cambios en la ley de pensiones y otras normas relacionadas que fueron limitando su capacidad de inversión. La reforma constitucional del año 2010 directamente estableció que el Estado debía volver a administrar las jubilaciones y pensiones. Pero lo cierto es que desde entonces se avanzó poco y desprolijamente. La unidad creada por el gobierno boliviano para recuperar los activos administrados por los privados, llamada gestora, se transformó en una formidable cáscara vacía que contrató a centenares de personas para administrar la nada misma, porque se prefirió que los privados mantuviesen la gestión administrativa, aunque una normativa cada vez más estricta las forzaría a invertir todos sus fondos en activos nacionales y más aún en bonos del Tesoro boliviano, que de a poco fue capturando los ahorros de los futuros jubilados como última fuente de financiamiento. Es que las reservas internacionales del Banco Central de Bolivia descendieron de 15.123 millones de dólares en 2015 a solo 3.538 millones en este mes de febrero de este año, de los cuales apenas 302 millones están en divisas, y Bolivia lleva una década con un déficit fiscal anual superior al 7% y la calificación de su deuda soberana ha disminuido de B+ a B.
Ante la imposibilidad de conseguir otras fuentes de financiamiento, el gobierno ha optado por emitir bonos soberanos a 20, 30 y 50 años de plazo con tasas de interés del 4,8%, 4,8, 5,0 y 5,1% y venderlos a las AFP. Al día de hoy, del total de la cartera de inversiones del Sistema Integrado de Pensiones SIP, el 69,6% se encuentra destituido en instrumentos nacionales y el restante 30,4% en bonos del Tesoro y en bonos de deuda soberana, según datos de las APS, Entidad Regulatoria de Pensiones y Seguros. En septiembre del año 2022, el ahorro del SIP fue de 23.967 millones de dólares, de los cuales en bonos del Tesoro y bonos de la deuda soberana. El Estado boliviano ya emitió valores por 7.222 millones de dólares de deuda del Estado, es decir, casi un tercio del total. Durante el tiempo de Arce fue ministro de Economía, firmó oscuros contratos en nombre de esta Gestar para la compra de un software que iba a encargarse de trasladar estos fondos de pensión desde las aseguradoras privadas al Estado boliviano. Por el primer contrato, una cuenta offshore en Panamá recibió 3 millones de dólares. Para el software nunca apareció. El dinero tampoco. ¿Qué cosas? Un segundo contrato por 11 millones fue firmado por Arce con una empresa colombiana, mientras Bolivia se incendiaba tras la elección de que en la que Evo Morales buscó reelegirse contrariando la Constitución y en medio de decenas de denuncias de fraudes. El contrato, que implicaba que la firma colombiana se quedaría con toda la información y cobraría un canon de alquiler anual 1,3 millones de dólares al gobierno boliviano, fue congelado durante la presidencia interna de Yanine Áñez, y la documentación donde habían quedado registros de los contratos que olían a corrupción fueron llevados a la justicia. Por supuesto, toda esa investigación se evaporó cuando Arce llegó al gobierno y logró maniobrar convenientemente en la justicia. Librado de esos incordios en los tribunales, el presidente decidió ahora sí avanzar finalmente en la estatización total de los fondos de pensiones, que por un decreto soberano terminará de concretarse en mayo próximo, con la forma del control de lo que aún permanece en manos de las AFP privadas. Allí se abrirán dos enormes nuevas oportunidades. Advierten que siguen de cerca las maniobras del gobierno. Una es el manejo discrecional de las jubilaciones y pensiones, que serán administradas con un padrón vetusto que el gobierno se ha negado a depurar con un nuevo censo que viene reclamando la oposición que asegura que allí hay miles de muertos vivos. Esos muertos, entre comillas, ahora no solo votarán en las elecciones, sino que alguien podrá cobrar en su nombre el bono de vejez. Esta que en Bolivia reciben los mayores de 58 años o una jubilación. La segunda ventana será ese enorme colchón de dinero para financiar gastos corrientes, lo que está prohibido por ley, pero ya se viene realizando, según denunciaron economistas y dirigentes opositores, y para fastuosos proyectos de infraestructura que están en carpeta con financiamiento conjunto de Rusia e Irán, lo que enciende las alarmas ya no solo entre los bolivianos, sino a nivel regional y mucho más allá.